Si Dios responde y abre las puertas para que eso se haga en el lugar, en tu iglesia, chévere. Si no se da, pastor, mi consejo es preparémonos igual. Busquemos academias de teatro, busquemos academias de danza, busquemos academias de canto para que nos empecemos a formar. Porque Dios te va a formar y después te va a dar el lugar donde Él te va a poner. Familia, bienvenidos a tu programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la iglesia Alfa y Omega y te saludo desde la hermosa ciudad de Miami. En el día de hoy voy a estar hablando con Xavier Rivero, quien es actor y productor de teatro, cine y televisión, sobre cómo usar el arte para impactar los corazones. Bueno, bienvenido seas. Gracias, bienvenido seas. Esto es interesantísimo porque tú eres especialista en desarrollo de películas y de teatro, etc. Ahora bien, ¿por qué crees? Tengo aquí varias preguntas que quiero hacerte. ¿Por qué crees que las artes escénicas pueden ser una herramienta y herramienta poderosa para llevar el mensaje de Cristo al corazón de muchos? Pastor, yo pienso que cuando nosotros hablamos de arte, obviamente estamos hablando de las emociones. Ajá. Y es una de las herramientas que Dios nos... Es un don que literalmente se ha permitido desarrollar en el mundo. Y obviamente es como cuando Dios te da a ti esas herramientas para que tú veas qué vas a hacer con ellas. Y cuando tú empiezas a unir el sonido, el canto, la danza, la actuación, tú empiezas a unir todo eso con un propósito, porque realmente eso es la unión de todo este arte con un propósito, es de llevar un mensaje. Y el mensaje hoy en día en la iglesia es que sea un mensaje transformador, un mensaje que toque los corazones. Dios nos da herramientas y nosotros decidimos cómo la vamos a usar. Y en este caso el propósito es lo que estamos llevando. Hoy en día nosotros siento que como cristianos, como iglesia, por mucho tiempo le cedimos herramientas al mundo. La distorsionaron, hicieron de ello cultura, hicieron de ella educación para jóvenes, adolescentes, para niños. Y siento que nosotros fuimos descuidando eso, cedimos ese territorio y tenemos casi aproximadamente una década en la que hemos vuelto a retomar todo esto para llevar ese mensaje. Le estoy hablando de cine, le estoy hablando de teatro, le estoy hablando de televisión. Hay gente que dice, no, vean televisión, pero hay programas ahora cristianos. Tú te especializas más, porque ahora estás aquí con nosotros en Alfa y Omega. Correcto. Y has hecho ya varios programas de teatro. ¿Diseñas más musicales? Pastor, lo que pasa es que en el caso mío, yo comienzo mi carrera en el teatro musical. Y me gustaba mucho por la parte integral que unía el canto, el baile y la actuación. Pero era algo que no entraba en las iglesias. Le estoy hablando de un tiempito atrás. Era algo como que, eso es del mundo, me decían en aquel tiempo. Eso es del mundo, esto no tiene entrada en la iglesia. Y eso me confrontaba y empiezo a trabajar a nivel secular. En ese proyecto entra algo que se llama la academia nos llevó a diferentes lados y nos trae... ¿Tú eres venezolano? De Venezuela, correcto. Nos trae a Miami y en Miami empezamos a hacer musicales. ¿Qué ocurre? Que era algo, a pesar de que es un proyecto que es más costoso, lleva mucho más tiempo, la gente a veces le gusta pero no invierte en ese tipo de proyectos. Y obviamente es como las raíces, de ahí comencé yo haciendo teatro. Cuando venimos a Alfa y Omega a hacer este tipo de proyectos, sabía exactamente en lo que nos estábamos metiendo, sabía lo que significa ensayo, porque no es que vamos a ensayar la actuación, no, hay que aprenderse el libreto nada más, no. Eso significa que hay que ensayo de canto, ensayo de baile, ensayo de actuación, o sea, todo se triplica al máximo. Y era como que, wow, pastor, pero cuando vimos el resultado de crear el musical cristiano, que en ese tiempo, en esa hora se llamaba Sin Miedo a Morir, fue impactante el resultado. Y nosotros nos quedamos como que, wow, no imaginamos el impacto que iba a causar crear esto. Ese fue lo que hiciste el año pasado. Se ha hecho 2 años seguidos, Sin Miedo a Morir. Claro, y esa es la vida de Pedro, ¿no? Y la historia de Jesús a través de los ojos de Pedro. Claro.
Entonces fue impactante ver este proyecto, ver el alcance, la cantidad de personas que recibieron al Señor durante las funciones. Era como, wow. Y era algo confrontativo, pastor, porque ahí es donde uno se da cuenta que Dios pone en ti un llamado, Dios pone en ti un don. Ahora el trabajo de uno es cómo lo desarrolla. Te iba a decir, preguntar eso. Es cómo tú equilibras esto, cómo tú balanceas en sí la parte física, o podría decir, o secular, y la parte bíblica. Obviamente... ¿O tienes la idea bíblica primero y el otro después le añade la bíblica? ¿O lo que pasa es que mi crecimiento y mi desarrollo fue a nivel secular, a nivel artístico, fue mi desarrollo, aunque venía con una formación cristiana. Yo paso por un proceso donde yo decía... ¿Tu familia es cristiana? Mi familia es cristiana, yo me crié en el Evangelio. Pero el problema era, pastor, que no entraba en la iglesia este tipo de concepto. Televisión, radio. No, eso no es cristiano. Sí, claro. Eso era el cajón del diablo en ese momento. Y yo decía, Señor, no entiendo qué hago yo con este talento, con este don, si no lo puedo trabajar. Recuerdo que una pastora en un momento me dice, ¿de qué vale al hombre ganar fama y dinero si su alma está perdida? Y eso creó en mí muchos temores y mucho miedo. Y nunca relacioné este talento con la parte cristiana. Aunque tenía el conocimiento, sabía de historias bíblicas, iba a predicaciones, la escuchaba, pero aunque me lo imaginaba, miren lo impactante, pastor, yo me imaginaba, cuando predicaban, ya yo me imaginaba todo en mi cabeza. ¿Qué pasa? Trabajé por mucho tiempo a nivel secular. Entonces hacía musicales, bailes, todas esas cuestiones a nivel secular, pero existía como que esa semilla donde involucramos números musicales cristianos. De Lily Goodman, de Marcela Gándara, de Marcos Witt. O sea, metíamos los musicales y la gente empezaba, ¿esto es cristiano o no? Y era como que yo quiero dejar un poquito eso. Cuando llego a Miami, es que me doy cuenta de que, aunque hoy en día puedo decir, era obvio lo que Dios tenía para ti, en ese momento no. Y es cuando veo que casualmente llego a Alfa y Omega y entiendo y digo, esto es lo que tú querías para mí. Tengo el conocimiento, tengo la herramienta, tengo la estrategia, ahora tengo el lugar que acepta este tipo de conceptos musicales. Hoy en día, pastor, ya muchas iglesias lo hacen, programas de televisión lo hacen a nivel cristiano, pero hace una década atrás era controversial. Completamente. Totalmente. Y te mandan para el infierno fácilmente. Pastor, yo llegaba a anhelar, llegaba momentos que yo decía, yo anhelaba a alguien destornillando. Yo anhelaba las herramientas que Dios le daba a otras personas y no la mía. Y yo decía, Señor, ¿para qué tú me diste esto si yo no puedo hacer nada con esto? Claro. Y entonces al ver cómo en cada presentación empezábamos a tocar los corazones, empezaba Dios a obrar por medio de un musical, yo decía, logro entender cuál era mi asignación y propósito. Entonces a lo mejor lo mío no es predicar, no estoy predicando en un altar, no soy apóstol, no soy profeta, no tengo, pero lo que tú me has dado obviamente es para que yo lo trabaje, porque a veces anhelamos, yo quiero tener el ministerio suyo, y tú dices, hijo, no anheles el ministerio, Dios tiene contigo algo diferente y especial. Y fue ahí como que cuando empiezan a encajar todas las piezas y logro entender y decir, ahora voy a desarrollar lo que tú me has dado. Claro, en vez de salir palabras de ti, sale tu talento que Dios te ha dado, en donde te ha dado, y así lo alcanzas a un pueblo. ¿Qué consejo hay para los pastores en este momento? Que invertamos el tiempo de preparar a los jóvenes. Obviamente sabemos que muchas iglesias desarrollan el grupo de danza, pero a veces no salimos de un tipo de danza, nos quedamos ahí anclados. O sea, nos quedamos con lo hebreo, No, hay diferente, nosotros podemos danzar de diferentes maneras. Hay un concepto, pero tenemos que prepararnos. Y esa preparación es buscar la manera de que alguien nos dé clases de actuación, tengamos clases de canto, tengamos clases de baile, no da baile, que podamos. Hay una presentación que yo puedo tener que es un hip hop. Y podemos mostrar un número musical que tenga que ver con eso. Puede ser un jazz, puede ser, una salsa. No nos tenemos que limitar literalmente al manto. Es el manto y la falda, las danzarinas. No es que esté mal, pero podemos abrir totalmente, salir de esa zona de confort. Quiere decir que alcanzaríamos a lo actual, pastor. A lo actual, que es más
Más gente. Pastor, por ejemplo, llega un momento que nosotros, hay cosas que hemos avanzado. Vemos luces en los servicios de la iglesia, vemos que hay pantalla, vemos muchas cosas que no hemos actualizado, pero a veces hay cosas en los programas que no le damos esa oportunidad. El teatro, hay un musical que está rodando por todo Estados Unidos, que es la historia, nos impactó muchísimo, porque es la historia de Juan a través de los ojos, perdón, la historia de Jesús a través de los ojos de Juan, uno de los discípulos. Y usted ve la preparación, que cuando usted está en escena, usted dice, hey, no fue que agarraron cualquier persona a hacer estos papeles, son personas estudiadas, son personas que se ven, que han visto clases para poder hacer 1 hora y media de espectáculo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros no tengamos, en el caso mío, pastor, me tocó salir de mi iglesia, empezar, y yo salgo de la iglesia, pastor, no como miembro, yo salgo a prepararme, porque no había nada en ese momento, y a mí me confronta porque yo decía, ¿y si yo me voy a preparar y mi alma se pierde? Pero tenía que hacerlo para poder prepararme, fortalecer, crecer en los dones que Dios me había dado, para después implementarlo. Eso no tiene que ser un proceso para alguien crecer. Nosotros deberíamos tener gente preparada en las mismas iglesias que sigan creciendo con los jóvenes. Y es una manera, pastor, esto es un medio que absorbe mucho tiempo y eso significa que vamos a tener a los jóvenes literalmente formándonos acá, en vez de mandarlos al mundo. Porque también es un peligro y entiendo que puede ocurrir por la mente de los pastores, si voy para allá al mundo a que se formen, ¿qué van a estar recibiendo? ¿Qué van a estar viendo? No, sí, posiblemente la mayoría de la gente que van a conocer, no solo sus maestros, otros estudiantes son mundanos. Totalmente. Y están buscando fama, dinero y fiesta. El protagonismo y todo ese tipo de cosas, y llega un momento que uno dice, pero si nosotros como iglesia presentamos ese abanico de oportunidades a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, créanme que vamos a tener un crecimiento mayor. Porque el que tiene el llamado. Totalmente. Pastor, ahorita no sé si ha dado cuenta que en las redes sociales ocurre que muchos cantantes seculares vienen de la iglesia. Muchos cantantes que son famosos, que tienen cantidades de seguidores de Instagram, tour de sus conciertos, vienen de estar en la iglesia, de cantar en el altar. Y así comenzaron muchos. Y comenzaron, no les gustó y terminaron haciéndolo para el mundo. Lo limitaron en ciertas áreas. ¿Qué hago yo con este talento? No sirve. Entonces la gente dice, necesito buscar algo. Sí. Vamos afuera. Sí, porque tengo esto en mi corazón. Totalmente. Y no me lo admiten. Totalmente. Me están señalando. Me están condenando. Pastor, usted sabe que cuando yo hago mi primer musical, se llama Mi Reflejo en el Espejo, yo lo monto en una iglesia y cuando ese proyecto se hace, créame que yo tuve demasiadas piedras en el tropiezo para que ese proyecto nazca y cuando sale, mucha gente me decía, yo fui una de las primeras personas que decía que esto tienen que cancelarlo. Y cuando la gente vio la historia que se logra presentar, mucha gente quedó impactada. Y yo tomo la decisión de salir de Venezuela, acá a Estados Unidos, a presentar el proyecto a otra iglesia y esa iglesia me dice, yo tenía tan solo 20 años y la iglesia me dice, quiero el proyecto para mí, 16,000 personas. Y yo le decía, ¿estamos hablando de esto? Y me decían, sí, de esto. Yo decía, de esto. Y el pastor en ese momento me decía, ya va, ¿este proyecto es tuyo o no es tuyo? Yo le digo, sí. Lo que pasa es que mi iglesia en Venezuela quiso cerrar y engavetar el proyecto. Y ahora usted me está diciendo a mí que este proyecto usted lo quiere para 16,000 personas. Y me dice, sí, lo quiero. Y fue ahí cuando empieza esa confrontación a darme cuenta que realmente Dios tiene para nosotros cosas a una plataforma mayor, a una mayor escala, y a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio donde no están viendo ese talento, no están viendo esa oportunidad. Y pastor, y empecé... Si este talento no cuentan... De todos los talentos, ese es uno que no cuentan. Es el más controversial. Es controversial, entonces es decir, no, eso no es de Dios. ¿Cómo se rompen las cadenas del temor? Sabiendo estos jóvenes de que no es admitido en la mayoría de la mentalidad cristiana, empezando por el pastor o los pastores, algunos, no todos, yo nunca he tenido este problema. Tal vez porque yo salí de la música, del canto, etc. Entonces, pues, reconozco ciertos factores. Pero en sí, en mis años de pastorado, me he dado cuenta de que los pastores muchos de ellos no admiten
estas áreas de teátricas, escénicas, porque la consideran que, a veces no lo dicen, pero muchos cristianos creen que ese talento no existe en el área cristiana, y si vienes con ese talento del mundo, cuando Dios te perdona eso también. Total. Y te deja sin ese deseo. Pero en realidad no es así. El llamado está. Y a través de películas, de todo tipo de situaciones escénicas, puedes tú llevar el evangelio a muchos. Y eso los va a atraer a algunos que no les atrae sentarse y empezar a oír a un hombre por media hora o 45 minutos predicar. Y entonces, claro, ya después que tú entras en las cosas del Señor, pues sí, puede ser que empieces a querer aprender más. Pero al principio no aceptas que te estén gritando, hay un hombre gritando por 45 minutos que tú ni sabes, pero tal vez la parte teatral, eso sí te embullas. Total. Entonces, ¿cómo pierde el temor la persona, el muchacho, la muchacha, para ir al pastor y decirle esto, esto y esto y esto? Y bueno, es decir, confrontarlo, no confrontarlo, pero por lo menos expresar con firmeza, porque es su corazón. Mire, pastor, ahí pasa algo tan sencillo, y es el tema de que primero uno en oración. Porque hay cosas que a veces vienen muchos sentimientos en uno que puede estar ligado como, quiero el protagonismo, o que quiero estar montado en una tarima, o quiero ser famoso, porque también ese es el detalle. Oh, sí, claro. A veces muchas personas se montan y dicen, yo quiero trabajar en televisión porque quiero ser famoso, pero no tengo talento. Quiero que todo el mundo entonces a veces quiero es la exposición sin tener talento. No canto, no bailo, no actúo, pero no importa, quiero hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando uno se da cuenta que es un deseo porque hay una pasión? Llega el momento que después que uno ora, después que uno dice, sí, ya me estoy dando cuenta que no es para ser una estrella, sino que hay una vocación en lo que estoy haciendo. Pastor, yo veía una obra de teatro y empezaba a llorar. Podía ser de comedia la obra de teatro. Podía ser de 20... Pero había un mensaje ahí para ti. Pero había algo que yo lloraba y decía, yo sé que tú tienes algo para mí allá. Y eso me confrontaba. Hablaba con mi pastor y era como que, no. Pastor, no. Pero me arriesgaba y decía, Señor, tú me vas a respaldar. Hablaba, le comentaba, no había la aceptación en la iglesia anterior, no había la aceptación en ese proyecto y le decía, no importa. Pero me quedaba con eso, hay algo. Y yo estoy cumpliendo porque ahora paso a algo. Necesito formarme. No me puedo quedar con un sueño. Pastor, a mí me toca mucho el corazón cuando yo hago obras de teatro y se me acercan personas de 60, 50, 40 años y me dicen, a mí siempre me gustó esto, pero nunca lo desarrollé. Y yo digo, ya va, yo pude haber sido esa persona. No, sí. Y darme cuenta, y yo digo, ¿sabes qué? Déjame buscar la estrategia, déjame buscar algo que puedas hacer y puedas desarrollar algo, porque ese talento y ese don, bíblicamente lo enterraste. Y ahí es peligroso, pastor, porque cuando uno entierra el talento, llega un momento que tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces llega esa situación donde uno dice, es hablar, es buscar el espacio, es orar y decir, mira, pastor, está pasando esta situación, a mí me gustaría que esto ocurra. Si Dios responde y abre las puertas para que eso se haga en el lugar, en tu iglesia, chévere. Si no se da, pastor, mi consejo es, preparémonos igual. Busquemos academias de teatro, busquemos academias de danza, busquemos academias de canto, para que nos empecemos a formar. Porque Dios te va a formar y después te va a dar el lugar donde Él te va a poner. Recuerdo de la pastora Yesenia Ten cuando decía, dale, porque llegó un momento que hasta rabia, pastor, llegué a sentir en mi iglesia. Llegaba a molestarme y decía, wow, no valoran esto. Pero llegó la pastora Yesenia en una oportunidad, en una predicación, y decía, dale gracias a Dios por los no. Porque esos no te permitieron estar en el lugar donde estás ahora. Y tengo que estar consciente que Dios me ha permitido estar en lugares, en plataformas, en altares mucho más grandes de lo que estoy hablando de mi pasado. Entonces, obviamente, ahí es donde uno se da cuenta que Dios tiene con uno un propósito, y para que eso se cumpla, eso sí tiene que estar preparado. Es decir, no solo tiene que ver con el arte. Pero en todo. En todo. Yo quiero quiero prepararme la palabra, tengo que ir a un instituto bíblico, tengo que formarme en un instituto bíblico. Claro, porque eres pastor
no porque tú escogiste ser pastor. Dios escogió que tú fueras pastor, pero tienes que desarrollarte para poder ser pastor. Exactamente. Es 100%, puedo decir, ¿no? Que puedas tener una iglesia y guiar las ovejas del Señor. Entonces, la preparación es importante en todo. Y en las partes teatrales, yo creo que es extremadamente importante porque hay partes doctrinarias ahí. Tú puedes desarrollar escenas donde la doctrina es acepta todo lo que venga y dale gracias a Dios con todo lo que te pase. Y hay otras doctrinas, yo no creo en ese tipo de doctrina, que es en donde te esté pasando, dale gracias a Dios porque te va a sacar. No porque estás en el hueco, sino porque te va a sacar del hueco. Dale gracias a Dios que te fortalece. No, y llámate fuerte cuando estás débil. Así que es una situación de cómo tú ves las escrituras y cómo las proyectas. Porque yo creo que es totalmente diferente lo que tú puedes proyectar en un escenario que la gente va a absorber. Pastor, y también el tema de hacerlo profesionalmente ayuda, porque yo sé que hay iglesias que lo intentan y hacen personas que están actuando y usted no ve la calidad de lo que se está haciendo. Entonces, en vez de usted sentarse y disfrutar, usted mismo se ríe. O usted mismo le da pena y usted dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué? Porque son muchachos que tienen ese interés, no se forman y hacen, bueno, tú haces el bueno, tú eres el malo, tú eres tal cosa, tú entras. Entonces a veces la iglesia crea un rechazo porque ve algo de mala calidad. La gente dice, ay Dios mío, pero sienten esos jóvenes que no lo están haciendo bien. Pero obviamente están haciendo un esfuerzo para implementar eso en las iglesias, pero si busco la manera de formarlos profesionalmente, de que el papel que hagan, la gente va a decir, wow, el impacto es diferente. Porque ya veo que esto no es un juego, lo estamos haciendo con la excelencia. Claro, no es un juego, ese es el punto primario. A mí me pasa en los ensayos, pastor. Nosotros estamos ahora trabajando en un nuevo musical que se llama Alfa y Omega, y en ese proyecto que estamos trabajando, estamos en ensayo, yo a veces veo, estamos haciendo y veo risa, veo timidez, yo digo, no, aquí lo vamos a hacer con excelencia. Aquí vamos a esforzarnos y vamos a hacer esto, esto, y empiezo a dar herramientas y estrategias para que lo que hagamos lo hagamos con responsabilidad y sobre todo profesionalismo. Porque lo que vamos a dejar ahí es el nombre del Señor en alto. No es que la gente venga a sentarse. Pastor, ocurre mucho en Semana Santa. A veces vemos a un personaje de Jesús y la gente le está pegando. Te estoy crucificando. Y la gente, en vez de llorar y decir, wow, mira lo que él pasó por mi pecado, la gente me río. Y digo, ay Dios mío, qué estupidez, eso es lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo de la manera correcta. Entonces veo el arte como un chiste, como un juego, en vez de verlo como una representación de algo que ocurrió realmente hace muchos años. Claramente, es como una buena enseñanza bíblica. Exactamente. Claro. Como ver una película, ver la pasión de Cristo, sentarse o no decir, o de Chosen. Sí, wow. Que uno diga, wow, exactamente. Mira, se acaba el tiempo, me tengo que tremendo programa hoy, que más dedicado aquí en nuestro programa Todo es Posible. Y lo importante que es lo que tú estás hablando, de que aquel que está llamado en su corazón no se rinda, aunque le han dicho que no 20 veces. Porque Dios quiere ver realmente lo que tú tienes, hasta dónde puedes tú confiar en lo que Él ha puesto en ti. Amén. Y a veces las autoridades no conocen y no conocen. Así que yo creo que es importante el entrar en esta área más que nunca y entrar fuerte, no como chiste, como dices tú. Exacto. Pero como algo serio, que es el propósito de aquellos que son llamados. Bueno, gracias por estar conmigo en este programa, gracias a ustedes por su sintonía. Estamos dándole gloria a Dios por las cosas lindas que van a suceder y por tu llamado, el que sea. Asegúrate que no es ningún chiste y no es una casualidad. Dios tiene un llamado que ha puesto en ti y puertas que se abren, entra por ellas sin temor, porque Dios te espera del otro lado, como siempre ha estado de este mismo lado. Bendiciones.